Perdón. Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Buenas. Bueno, espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a proseguir con el contenido que precisamente veníamos pues desarrollando en lo que respecta a la clase. Recuerden que ayer estuvimos pues viendo lo que fue la primera parte de lo que es la lección referente a lo que es conocimiento, características del conocimiento, niveles del conocimiento, si existen diferencias o no entre conocer y saber. Hablamos un poco también del material referido a lo que es propiamente la primera actividad, es donde respondemos buena parte de la pregunta del por qué el derecho es considerado una ciencia. Y ayer hablamos pues una parte de ese material. Hablamos del derecho como ciencia, los dos niveles del derecho como ciencia. Hablamos del problema jurídico, que hoy dejamos una duda ahí abierta, ¿verdad? Con respecto a si la pena de muerte se considera pues un problema jurídico o no, ¿verdad? Entonces, y también dejamos un pendiente, que fue el primer video, y ahí pues íbamos a hablar un poquito con respecto a lo que es todo lo que es el surgimiento de lo que es el logos, lo que es la ciencia, en las diferentes etapas de la historia, ¿verdad? De la humanidad. Entonces, vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Lo que sí quiero, estimadísimos, es que sí me aclaren si todos están con su nombre y con su apellido. Bueno, creo que aquí Brian sí no está con su apellido. Brian, ¿cuál es su apellido para poderlo completar? Y ahí los demás. Brian Álvarez. Sí, Brian Álvarez, es que no me sale en Zoom. Ahorita lo pongo. Brian Álvarez. Sí. Ok. Listo. Y ahí todos los demás los miro bien, ¿verdad? Sí, estamos bien. Porque recuerden que sí, ya a partir de hoy vamos a empezar a tomar asistencia, ¿verdad? Ya lo que son las adiciones y cancelaciones, pues quedaron ya, como quien dice, finiquitadas el día de ayer. Antes que se me olviden, estimadísimos, es algo que de repente no me han enviado y que sí es muy importante que me lo envíen a la brevedad. Vamos a aprovechar pues mañana que tenemos las fiestas patrias, es que ustedes compartan ahí en el chat el nombre completo y el número de cuenta de su grupo, que lo haga su coordinador, ¿verdad? Solamente hay un grupo que me ha enviado los nombres completos y números de cuenta, ¿verdad? Entonces, porque tengo que ingresar esos grupos a lo que es el campus para que así recuerden que la tarea que tiene como fecha de entrega la próxima fecha 23, que es tanto el foro como también la tarea número 1, entonces ya tiene que ser evaluada precisamente de esta manera, ¿verdad? Entonces, sí les voy a pedir ese favor. Todos los coordinadores, o ya sean los relatores, compartan ahí en el chat del WhatsApp de la clase, quiénes son sus integrantes y cómo está conformado el grupo. Nombre completo y número de cuenta, ¿verdad? Eso sí me lo pueden hacer hoy, pues sería lo ideal para así ya ir agregando los grupos conforme al orden de llegada, ¿verdad? Bueno, en cuanto a cómo quedó pues la clase, pues al final pues quedó registrado un total de 20 estudiantes. Eso significa que si todos asisten, serían 4 grupos, ¿verdad? 4 grupos de 5 integrantes. Entonces, no menos, no más, ¿verdad? Eso si todos asisten, ¿verdad? Eso es lo importante, porque recuerden que siempre
siempre de repente pues hay algún problemita con alguno por cuestiones de trabajo, por cuestiones de asuntos personales que de repente pues no complementa, ¿verdad? No se va a agregar precisamente a lo que... Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que es el video, ¿verdad? Vamos a ir parte por parte, pero antes de presentar la parte del video, sí, porque ojo, el video en sí no es que lo voy a volver a pasar, sino que solamente vamos a rescatar algunas de las partes más interesantes y importantes precisamente del mismo. Tengo... Ok. Vamos a ver. Aquí está. Ok, vamos a empezar por Adriana. Adriana, ¿está por ahí? Adriana. Aquí estoy. Ok. ¿Vio el Aquí video, estoy, Adriana? abogado. Ok, gracias, Adriana. ¿Logró ver el video? Sí, la primera parte, sí. Ok, Lo estaba escuchando. Bueno, según lo que entendí yo, que el conocimiento científico en el siglo IV dice que antes de Cristo, dice que había parte fundamental para la ¿cómo se llama? En ese tiempo vino la ciencia, dice, la ciencia, que el filósofo griego, que en aquel entonces, ¿cómo decirle? Que la ciencia no había ciencia, sino que se basaba en las leyendas, en los cuentos, y después vino el conocimiento científico, que vino un importante cambio, dice, paradigmas. Y vino el cambio de paradigma o la razón social, ¿verdad? ok. Que se llamaban griegos o logos. Ok. Logos o razón racional, algo así. Conocimiento racional. Conocimiento racional, ese es el logos, exactamente. Pregunta, fíjese que dentro de lo que es el desarrollo de esta primera parte, de lo que es el logos, para los griegos, un conocimiento es válido si tiene 3 premisas. Ajá, sí. ¿Cuáles fueron esas 3 premisas? A ver si se acuerdan. Ay, no, casi no me acuerdo, pero sí lo anoté de las premisas. ¿Puedo responder a eso, maestro? Dele, estimadísimo Vladimir. Adelante. Bueno, yo hice un pequeño resumen. Sí, yo lo estaba haciendo también. Sí, miren, las 3 premisas que da es que las proposiciones no deben de ser contradictorias entre sí, es la primera. Ajá. La número 2 es que las afirmaciones deben derivarse lógicamente de proposiciones consistentes. Sí. O deben estar avaladas por la experiencia, ¿verdad? Y la tercera es que los enunciados deben referirse a entes empíricos o teóricos, pero no entes ficticios. Así es, así es. Si se fijan, era bien sencillo, ¿verdad? Era bien práctico, ¿verdad? De entrada lo que se menciona en el video, y creo que sí ven un poco la teoría de esos tiempos, era como demasiado, demasiado como que consistente en ese sentido, como que esas 3 premisas eran como muy simples a la vista, ¿verdad? De acuerdo a los griegos. Pero ojo, fíjense de que si ustedes se fijan, eso es como quien dice la primera
vaya, la primera, lo que es la piedra angular, precisamente para hablar propiamente de cómo los filósofos creaban precisamente el conocimiento. Porque recuerden que ellos se valían simple y llanamente de la técnica de recopilación de datos más antigua que nosotros conocemos. Y es la observación, ¿verdad? Ellos se basaban precisamente de esos tres elementos. Gracias, Vladimir, y gracias, Adrián, ¿verdad? Ok. A ver, Mariano, ¿me escucha? Sí, abogado. A ver, ¿cómo era el conocimiento para los griegos? Ahí resumido, más o menos. Hablaba de las ideas, habla de la razón, habla de la fisis y habla del sabio. Esos 4 aspectos que son referidos a esa parte. A ver si se acuerda para darle una ayuda a memoria. Me refresca nuevamente, abogado, es que no le escuché muy bien. Ok. El conocimiento para los griegos, ¿verdad? Se basaba en 4 aspectos que ahí aparecen precisamente dentro de lo que es el video. Habla de las ideas, habla de la razón, habla de la fisis y habla del sabio. Entonces, esos 4 elementos, si de repente se acuerda de uno, Mariano, y si hay algún otro compañero que más adelante quiere participar, con gusto Sí, lo puede abogado. hacer. Adelante. Sí, abogado. Bueno, creo que hacía referencia a aspectos como la necesidad y, y también el interés en sí, creo. Básicamente, la necesidad del interés del hombre está fundamentado en ello, ¿no? Porque todo estaba alrededor de la verdad y la razón. Y en ese sentido, pues, diríamos que el conocimiento estaba alrededor de ese uso para los griegos, más enfocado a la verdad, a la razón, para poder encontrar la opinión, ¿no? Ok, aunque recuerde que más adelante se ve ese aspecto, ¿verdad? Porque lo que ellos planteaban en esta primera fase era que la razón debe de respetar lo que nosotros llamamos la naturaleza, ¿verdad? En otras palabras, para ellos se debería respetar lo que es la fisis. A ver, ¿qué es la fisis? Alvinson. ¿De acuerdo al video? Bueno, por mi trabajo no lo pude escuchar, la verdad, el video, licenciado. Ok. A ver, Brian. ¿Qué es la fisis? La fisis, abogados, toda cosa que es física. Exacto. Exactamente. ¿Y qué decían los griegos con respecto a la fisis? ¿Cómo debía de tratarse? Debería ser admirada. Exactamente. Y no debería de ser violada. Escucha, ¿se imaginan si nosotros respetáramos eso en este presente? Respetáramos, por ejemplo, el medio ambiente, ¿verdad? La naturaleza, todo lo físico. Bueno, otro gallo nos cantaba. Bueno, y en cuanto a lo que es el sabio, a ver, Leslie, ¿qué menciona sobre el sabio al referirse a cómo debía de ser precisamente esa persona? A ver, Carla García. Hola, abogado, presente. ¿Sí? Sí, hablaba de que en esa época entonces el sabio debería de ser justo, lo miraban como alguien bueno, alguien bello. Esto era para los sabios ellos. Y si alguien me parece decía que alguien era como ignorante, lo relacionaban con la fealdad, no sé si estás equivocada. Así es, sí, es cierto. Es como que ahorita estuviéramos viendo a Brad Pitt. Pero bueno, pero fíjense que cómo era. Ellos
en esa primera etapa empezaron a escudriñar precisamente lo que era la parte física, pero también más adelante, si usted se fija, el conocimiento de los griegos ya se analizaba un poco más a profundidad. Ya en la siguiente etapa, por ejemplo, en la Edad Media, ya esa belleza no debía de ser del todo física, sino que también tenía que ser una belleza interior, ¿verdad? Una belleza interior. Bueno, excelente. A ver, Melba. Diga. En la Edad Media, ¿cómo era Hola, considerada? Sí, ¿me escucha, Melba? Sí, lo escucho. Ok. En la Edad Media, ¿cómo era considerado el conocimiento? Hablaba de dos cosas, más que todo. El conocimiento. Sí. Por ejemplo, ¿qué relación tenía la razón con respecto a la fe? Decía que la razón puede analizar, pero estaba subordinada a la fe. Exactamente, sí. Y en otras palabras, el conocimiento, ¿qué no debía de contradecir entonces? A la fe, a la iglesia. Bueno, en todo caso, a lo que es la Biblia, ¿verdad? A lo que está planteado precisamente en los textos bíblicos. Excelente. A ver, Enercy, disculpe, no me había fijado que estaba levantando la mano. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, abogado? Sí, lo escuchamos. Ok, sí. Es que, bueno, menciona bastante respecto a la influencia que tuvo la Iglesia Católica respecto al conocimiento en tema de atraso, ¿verdad? Aquí menciona como ejemplo principal lo que fue la Inquisición en cuanto a cuántas personas fueron llevadas a la muerte, ¿verdad? Pues por lo mismo lo que mencionó la compañera anterior, pues por tener ya crear más que todo en ese tiempo el pensante, el crear y que contradijera la creencia católica implicaba pues prácticamente, ¿verdad? A tanto atraso y muerte para la persona. Sí. Generalmente recuerden que en ese momento lo que más se sostenían eran los dogmas, ¿verdad? La ciencia per se no tenía esa fuerza, pero sí tenían que tener mucho cuidado. Yo no sé si ustedes de repente escucharon, por ejemplo, la línea de los copernicanos en ese momento. Copérnico, recuerden que tira totalmente la teoría heliocéntrica, ¿se acuerdan? Que el centro precisamente del universo era la Tierra, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta, gracias a las observaciones, gracias a un sinfín de pruebas, que no era así, ¿verdad? Que teníamos un sistema solar donde el centro era el Sol, etcétera, etcétera. Bueno, y el resto de la historia, pues ya nosotros pues lo hemos podido ver. Pero ¿qué pasaba con estas personas? Bien lo mencionaba Energy, o sea, generalmente estas personas pues caían precisamente, vaya, de cierta manera en desgracia, y algunos eran juzgados pues hasta con la muerte, así como se menciona, ¿verdad? Hubo un atraso bastante fuerte. Más adelante recuerden que surge una etapa muy importante que creo que si no más recuerdo es el Renacimiento. Adelante, Vladimir, dígame. Fíjese que a mí me gusta leer bastante de estas historias mitológicas y sobre todo, bueno, no mitológicas, sobre todo lo que desarrolló la cultura en la antigua Grecia, ¿verdad? Ajá. Y siempre me he preguntado si Grecia no hubiera caído como cayó y su desarrollo decayó como los mayas, ¿qué hubiese pasado, verdad? Porque yo veo que ellos eran muy analíticos, muy propensos a buscar causa-efecto
y desarrollar contraposiciones aún con las mitologías que tenían en su entonces, ¿verdad? Pero no entraban en una contraposición como cuando se dio ya lo que es la Biblia, ¿verdad? Sí. Como tal. Esa es algo que yo solo me hago una consulta. Ha de haber sido maravilloso. Bueno, si existió la Atlantis, ha de haber sido algo muy floreciente, como decían, y posiblemente con un desarrollo grande, así como lo fueron la cultura maya. Lastimosamente, como no tenemos vestigios y lo poco que hubo lo destruyeron los españoles o los conquistadores, por así decirlo. Lo mismo pasó en Atenas después de que pasó lo que pasó con la parte del desarrollo de la Biblia y todo lo que tiene que ver con los controles que pusieron las iglesias. Sí. La iglesia per se, como llamamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Si ustedes se fijan, bueno, muchas veces todas estas cosas como son tan históricas, recuerden que depende también de muchas fuentes, ¿verdad? Entonces, uno debe de corroborar esas fuentes. Vaya, yo por ejemplo me encontré hace poco, filosofando así un poquito como lo hacía Vladimir, de los héroes patrios. Yo estaba escuchando a un historiador hondureño. Les voy a pasar la fuente y quiero corroborar esa fuente. Y es algo fuerte, ¿verdad? En donde él integra y excluye a varios de los héroes que nosotros precisamente estamos celebrando ahorita en el mes de septiembre. Y uno de los principales excluidos era José Cecilio del Valle. Sí, lo he leído. Exactamente. Y fíjense que es bien interesante porque tiene fuente que se puede sustentar. O sea, cuando decimos fuente escrita, recuerden que la historia inicia precisamente con la escritura. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos esos aspectos. Por eso a veces es tan interesante que nosotros nos dediquemos a profundizar, a estudiar, porque no solamente es que nos lo diga alguien. Ese es el problema del conocimiento. Es como decir, me lo dijo fulano de tal. No, usted investiga en la fuente. Usted vaya precisamente al tronco común. Es como cuando en derecho vamos a investigar el tracto sucesivo de un bien inmueble, por ejemplo. Desde dónde aparece el primer dueño y en lo sucesivo hasta esta etapa. Porque así usted no se va a dejar engañar, ¿verdad? Y de repente va a tener hasta su propio criterio, ¿verdad? Entonces, es interesante porque estamos tocando precisamente este tipo de temas en donde analizamos esos puntos de vista que son propiamente históricos, ¿verdad? Y que son parte precisamente del conocimiento y parte de la ciencia. A ver, Enercy, dígame. Abogado, quiero su opinión, ¿verdad? Personal, o de repente algún compañero, ya que estamos tocando el tema de la ciencia y todo. Aquí, por lo menos por el momento, lo que se ha visto es que, hablando ya netamente de religión, pues el atraso vino de parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque, como mencionó el compañero, ya hablando en los romanos, recordemos que su creencia, su doctrinaje era otro. Usted, como un abogado que ha estudiado y todo, ¿cree que esta religión, doctrina, dogma, como lo queramos llamar, realmente nos ha atrasado o tuviéramos más avances en lo que hoy ya tenemos en tema de ciencia? Ok. Si ustedes se fijan, dentro de la historia del ser humano siempre, y era lo que les comentaba ahorita, vaya, ¿cuál era el pensamiento de Hitler en cuanto a cómo convertir una mentira en una verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Y esa fue una de las campañas que él estableció. Del miedo. Exactamente. Él utilizaba el miedo, él infundía el temor. Exactamente. Y él decía que si se repetía tantas veces una mentira, esta mentira se podía convertir en una verdad.
Claro. Por eso yo les comento, el conocimiento no se ha parado. Ustedes ven, después de ese tiempo en donde hubo un tipo de, en términos religiosos se dice como apostasía, como que hubo un tiempo negro y oscuridad. Después de eso vino el renacimiento. Allí todas las ciencias, todas las disciplinas empezaron a aflorar. Ustedes se fijan que ahí ya empezamos a ver no solamente desde el punto de vista de la ciencia propiamente dicha, sino que las artes también, la pintura, la música. Y entonces, al final de cuentas, aunque nosotros quisiéramos tapar como quien dice, esa verdad, ¿verdad? Con un dedo, por decir así, quisiéramos tapar el sol con un dedo, al final de cuentas, pues la verdad, pues de alguna manera salió por delante. Y ustedes se fijan que todos esos momentos oscuros que tuvo precisamente la sociedad y que tuvo precisamente la historia, al final de cuentas, permitió que se desarrollaran, pues, muchas de esas, ¿cómo les explico? Vaya, de esos imperios. Por ejemplo, Vladimir hablaba de los griegos, pero si ustedes se fijan, ¿a quiénes fueron la base de los griegos? ¿Quiénes fueron la base? Fueron los romanos. Los romanos tomaron como base lo que es la cultura griega. Y nosotros, nuestro derecho, ¿cuál es la base del derecho civil? Es el derecho romano, ¿verdad? Entonces es para que se fijen que todo esto a través de la historia pues nos ha ayudado de alguna u otra forma, ¿verdad? Y al final de cuentas, fíjense, por eso estudiamos derecho romano, porque de alguna forma todos esos elementos se transmiten a través del tiempo y no dejan de crecer. Miren, ven cómo decía el video, lo que muchas veces hoy puede ser conocimiento dentro de 10 años ya no lo es. Buena parte de ese conocimiento lo deja de ser y no es que la ciencia sea imperfecta, no. Lo que pasa es que el conocimiento como tal evoluciona y evoluciona también las técnicas de cómo nosotros evaluamos ese conocimiento. Entonces se va volviendo más trascendente para todos nosotros. Vaya, un pensamiento. Cuando nosotros evaluamos la comunicación desde los primeros momentos en que se hizo la primera transmisión a través del telégrafo y miren ahora cómo nos vemos ahorita. Y cómo eso ha permitido que todavía la tecnología siga por delante. Recuerden que ahora se está hablando de la inteligencia artificial, ¿verdad? De un sinfín de elementos, vaya, física cuántica. Antes era la física y ahora estamos hablando ya de elementos más adelantados. Entonces, eso va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Y va a seguir pasando también que siempre va a haber una fuerza que va a querer controlar el conocimiento. Fíjense, siempre. Vaya, por eso dicen que los medios de comunicación es el cuarto poder del mismo Estado. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación ahora, con todos estos implementos, antes, ¿cuánto tardaba en transmitirse una información, estimado? Tardaba hasta días, a veces hasta meses. Ahora lo más que se tardan son segundos. ¿Se recuerdan ustedes cuando pasó la caída, por ejemplo, de este dictador en Irak? Cuando supieron, exacto, sí, Saddam Hussein, y que transmitieron las primeras imágenes por televisión. Ahora trasladémonos para cuando, digamos, se dio más adelante lo que fue la caída de Osama Bin Laden. Cómo esas noticias se trasladaron tan rápidamente que en cualquier lugar del mundo ya conocíamos exactamente los hechos y las situaciones que se están dando. Entonces, créanlo o no, Enercy, que independientemente de eso, siempre de alguna manera el conocimiento como que tiene un salto, ¿verdad? Y sale adelante. Un poco atareado. Ok. Vamos a ver qué hora es, estimado. No me he fijado, 5:43. Otra pregunta. Esta sí la hago abierta.
les iba a mencionar algo bien interesante que yo me encontré, pero se lo voy a mencionar al final. ¿Cómo es el conocimiento en la modernidad o en la etapa moderna? A ver, algunas luces. En la modernidad, No, es que abogado, Conatel no debe de hacer contacto directo. Lo que él debe de hacer es llenar. Sí, adelante, estimado. el conocimiento se aleja de la fe, o sea, la razón se aleja de la fe y se aleja también de lo que es la ética y la estética, para enfocarse más en una razón científica, en un conocimiento científico. Así es. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Mencionaba algo, abogado, me parece también de que donde menciona que las verdades ya no son dogmas, sino realidades, y que está por encima de la fe y que se investiga, creo, de manera pues metódica. Así es. Otra cosita que hace falta. A ver. Pero vamos bien. Ahí está el chepe en la pantalla. Falta uno. ¿Cuál es? De todos los que ya mencionaron. ¿Un voluntario? Es esto, miren. Todo se organiza en torno a la ciencia. Todo. ¿Verdad? Eso es como quien dice ya el parangón de lo que dio más fortaleza precisamente para el conocimiento en esta etapa de la edad moderna. Adelante, Vladimir. Sí, para contestarle a O'Hara, ¿verdad? La intervención que hizo, que han sido etapas en la vida bien... lo que pasa es que tenemos poca información escrita, entonces eso, nosotros no sabemos qué pasó, nosotros partimos de un año cero, pero antes del año cero casi todo está perdido, ¿verdad? Pero en los registros aparece, por ejemplo, los romanos, cuando ellos iban ampliando sus imperios, venían y llegaban a una ciudad y entonces tomaban a su dios como parte de su botín de guerra y lo llevaban y lo transformaban como parte de sus dioses. Pero llegó un momento en que eran tantos dioses que entonces la gente dijo, bueno, esto no tiene sentido, y entonces tumbó toda esa teoría de ese montón de dioses, ¿verdad? Y después vino la etapa del cristianismo, y entonces no puedo yo decir de que en un futuro vaya a aparecer otra evolución de estos sistemas, y que más bien traigan otra vez otro corte, y que digamos de que la ciencia no ha existido como tal. Al final yo sí les diré, inclusive los mismos chinos, que tenemos poca información de los chinos, que es una, bueno, de Asia, por así decirlo, que es una potencia en cuanto a cultura, también atravesaron este tipo de cosas mitológicas, y ellos desarrollaron cosas, pero como ellos eran una sociedad muy cerrada, poca información tenemos. Y yo la vez pasada, yo fui bueno, aproveché un viaje que fui a Corea y me sorprendí que para la parte oriental, la primera imprenta no es la de Juan Gutenberg. Ellos tenían otra imprenta hecha a base de arroz y otras cosas. Entonces, con eso vemos que un montón de historia nos ha sido como coartada, y que, bueno, no quisiera decirte que lo que tenemos no tiene una sustentación. Yo más bien me pongo a veces en tela de juicio, y entre más estudio, menos sé. Sí, exacto. No, y es cierto todo eso. Vaya, por ejemplo, la historia utiliza para medir el tiempo, ustedes se han fijado, una línea de tiempo, ¿verdad? Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Pues miren que yo hace poquito me puse a escudriñar un poquito a ver realmente qué pasó en el año cero, cómo se dio todo eso. Claro, cuando decimos año cero estamos diciendo que estamos tomando en cuenta el año en que nació Jesucristo, ¿verdad? Como parangón para tomar antes y después. Pues les comento que en las últimas investigaciones se ha detectado que hay un error de 7 años. Que realmente, dentro de lo que es el estudio de Jesucristo histórico, realmente nació 7 años antes
de lo que el calendario gregoriano estableció en el año 0. Eso significa que realmente Jesucristo nació en el año 7 antes de Cristo. Escudriñenlo un poquito y van a verse varias fuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús muere precisamente en el año 30, ¿verdad? Y recuerden 37 años tenía. Exactamente, sí. Entonces, si usted se fija, hay ahí como que no cuadran las matemáticas, ¿verdad? Con respecto a lo que es la historia. Otra cosa, como bien dice Vladimir y como de repente la mayoría de nosotros, si nos podemos a veces escudriñar más, vamos a encontrar más bien, de repente, entre más luces queremos ver, podemos ver más oscuridad. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que con la información que nosotros podemos obtener, es bien complicado a veces obtener una respuesta, como quien dice, muy exacta. Porque, ¿de qué se basa precisamente esta fase histórica? Porque, ojo, Enercy puede contar de una forma la historia. Melba puede contar de otra manera. Adriana lo puede contar también. Pero, ¿qué pasa? La tradición muchas veces se basa en base a eso. Vaya, les voy a comentar algo, un tema bíblico. Les comento una cosa, que es otra cosa que también lo vemos desde el punto de vista de Jesucristo como parte de la parte histórica. Por ejemplo, cuando se da lo que es el traslado de Jesús para iniciar su peregrinación, ¿dónde lo inicia y dónde se da ese traslado? Marcos y Lucas lo mencionan en un lugar que es Jerusalén. Y si ustedes se fijan, el lugar de nacimiento realmente, perdón, no Jerusalén, Nazaret. Y el otro evangelista, que es de los 3 sinópticos, en este caso es Mateo, es Belén. ¿Qué pasó con estos 2 evangelios? ¿Realmente dónde nació Jesucristo? ¿En Nazaret o en Belén? Y, y se supone que es tradición sinóptica de los 3. Correcto. Entonces, ahí es donde tenemos que ver otro sinfín de partes. Por ejemplo, hay un 5º evangelio que se llama Q, que es de donde toman cada uno de estos 3 evangelios sinópticos. Y no menciono a Juan, porque Juan no cuadra con los otros 3. ¿Ok? Entonces, les explico desde el punto de vista de la fe, porque muchos tratan de acomodar lo que es la parte de la fe con la parte histórica, ¿sí o no? O con lo que es la ciencia. Y eso no les va a cuadrar. Muy difícilmente les va a cuadrar, ¿verdad? Hay algunos eventos que sí de repente pueden tener una base histórica. Y solo les doy un ejemplo, ¿verdad? Si habláramos de otros, vaya, por ejemplo, del Empira, por decir así. Correcto. ¿Quién lo menciona? ¿Quiénes son las primeras personas? ¿Por qué lo tomamos como el primer caudillo de nuestros héroes patrios? Bueno, porque existe hechos históricos y registros en España exactamente que lo mencionan como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante investigar. No se dejen convencer solo porque se lo diga. Si se lo dijo el abogado Quirós, no me crea del todo. Siempre hay que porque investigar. Inclusive ahorita estaban hablando de que fue en una lucha cuerpo a cuerpo en el cual perdió la batalla el Empira y no matado a traición como tradicionalmente se nos ha, pues históricamente se nos ha enseñado desde la escuela hasta la edad todavía, ¿verdad? Entonces, así es, exactamente. Bueno, entonces para que se fijen cómo a veces es un tanto complicado estudiar lo que es la parte de la ciencia, ¿verdad? Bueno, excelente, nos vamos a quedar ahí en el video, pero hay otro video que quiero que ustedes, yo les decía que también era importante que ustedes lo miraran, que es este, miren. El origen de la ciencia. El origen de la ciencia, ¿verdad? Este video les habla precisamente
ya un poquito más detallado lo que les comenzó a decir el video anterior. La diferencia es que aquí se basa solamente en dónde se originó, ¿verdad? Aparece... La epísteme y la doxa. Sí, exactamente, el epísteme y la doxa. Y aparece exactamente el surgimiento singular de la ciencia. Y que recuerden que antes de eso era precisamente lo que era el logos, ¿verdad? Tal como lo decía el video anterior. Y al final habla del aporte más importante de los griegos, que Vladimir entre su participación lo mencionó. ¿Cuál es el principal aporte de los griegos? A ver, alguien que haya visto el video. ¿Cuál es? ¿Cuál creen? Sí, que los fenómenos naturales ya no vienen a ser controlados por los dioses o las fuerzas sobrenaturales, como lo planteaban anteriormente, sino que el sentido común o la doxa lo hacían, sino que la ciencia o estos primeros pensadores filosóficos van a establecer argumentos válidos o razonables para explicar los fenómenos naturales a través de relaciones causa y efecto. Eso es el final. Exactamente. Ese es pregunta de examen. Exactamente. No. ¿Verdad? Es pregunta de examen. Si usted se fija, se la vendo. ¿Cuál fue la hasta voy a grabar. Hasta hay que cortar este pedacito de video y mandarlo. No, pero solo la parte final, Vladimir y Emercio. Les digo, la parte final. ¿Cuál es el principal aporte de los griegos? Que los fenómenos naturales tienen una explicación de causa y efecto, ¿verdad? Ese es el principal aporte. ¿Por qué? Porque antes creíamos que quien hacía las cosas eran los dioses. Antes creíamos que era la mitología, las creencias que estaban basadas precisamente fuera de la razón. No, aquí ya la razón me dice que cada uno de los fenómenos que se dan precisamente en la naturaleza tienen una explicación de causa y efecto. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Excelente. Me alegra mucho que hayan profundizado dentro de lo que son los videos y más específicamente también dentro del material. Bueno, mañana recuerden que ya no nos vamos a ver, nos vamos a ver nuevamente presencial el próximo lunes. Así que ahí los voy a esperar, ¿verdad? En el aula, cualquier cosa o cualquier situación eventual que les pueda surgir, no se les vaya a olvidar siempre escribirme, ahí tienen mi WhatsApp. Y no se les olvide que después de la clase, los coordinadores me digan quiénes son los integrantes de su grupo, para así ya montarlos en la plataforma y tenerlos listos, ¿verdad? Yo el lunes voy a hacer un panorama un poquito más amplio para concluir el material de Giraldo, para terminar con la actividad 1, para que aterricemos, porque hablamos de entrada de la primera parte. Falta explicar el método, cómo interpretamos. Falta explicar, por ejemplo, cuáles son las fuentes formales del derecho. Falta explicar, por ejemplo, cómo se da el derecho en la práctica. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que ver dentro del contexto de la ciencia, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar. Lo quiero aterrizar precisamente ahí en la parte presencial, porque recuerden que el trabajo es para el día viernes, ¿verdad? Para que así ustedes tengan ya algo más consistente para que ustedes lo puedan redactar dentro de su trabajo. Bueno, solamente, estimados, no sé si tienen alguna otra duda o pendiente. ¿No? Nada más yo creo que sería bueno que, que nos mandara el detalle de los participantes, porque antes éramos más, entonces no sé si alguien se salió del grupo y para hacerlo bien, pues porque... Ok. Ok, ahorita sí. Es que realmente hoy era el último día, abogado, creo que ayer o hoy era el último día de ediciones y cancelaciones. Ya creo que ya hoy, ayer, bueno, entonces ya hoy estamos lo que ya definitivamente. Así es, sí. Le voy a compartir en el chat la pantalla de todos los participantes en el campo para que ustedes lo miren. Ahí están quiénes son los que están registrados. Y ahí ustedes pueden verificar y confirmar los que habían estado dentro del grupo. Y después de eso, ustedes me mandan el listadito para que así vayamos descartando poco a poco los que estén quedando, ¿verdad?, dentro de cada uno de los grupos.
Gracias. ¿Verdad? Hasta Vaya, luego. pues. Feliz fin de semana. Una última cosa. ¿Pueden abrir sus cámaras para tomar la captura de asistencia, porfa? Ahí, ojalá que no estén desnudos, ¿verdad? Por favor. Okay. Hasta en el gimnasio estoy, pero responsable. No hay problema, Energy. Excelente. ¿Verdad? Si no pueden, pues ahí me lo dicen en el chat. No hay problema. Para tomar asistencia, miren, es para que se fijen. Hoy estamos 14 de 20. ¿Verdad? Bueno, pero su caso, Dios agua. Ok, permítame. Vamos a ver si se copió. Yo no quiero perder puntos. Hagan captura bien, Lee. Listo. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Felices fiestas y descanso. ¿Verdad? Nos vemos el lunes. Igual, abogado, cuídese. Listo. Nos vemos. Bye. Hasta luego.